Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Hablar de fusión de municipios hace un año o dos parecería casi una quimera. Hoy mismo, esta misma mañana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la fusión de los dos primeros municipios gallegos en 44 años. Mañana se hará oficial esa fusión, pero ya sabemos que se trata de dos municipios coruñeses. Esta noche está con nosotros el alcalde de la capital de Galicia, don Gerardo Conde Roa. Señor Conde Roa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Galicia Opina y bienvenido, por supuesto, a Popular Televisión. Muchas gracias. Y como siempre nos acompañan cuatro profesionales del mundo de la comunicación y del periodismo. Al lado del señor alcalde está Ana Peón, periodista. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Al otro extremo de la mesa estamos con María Bastida, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas noches, María, bienvenida. Buenas noches, gracias. A su lado, el subdirector del Correo Gallego, Caetano Díaz. Buenas noches, Caetano. Hola, muy buenas bienvenido. noches. Y finalmente, nuestra colaboradora ya habitual, María Méndez. Buenas noches, María. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por vuestra invitación de nuevo. Gracias. Gerardo Conde Roa es padronés, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y lleva usted la mitad de la vida dedicado a la política, tanto municipal, autonómica y también con algún escaño que ha tenido en el Congreso de Diputados en Madrid. Señor Conde Roa, la crisis está precipitando la fusión de municipios y la Xunta de Galicia ha apostado claramente por la reducción del número de ayuntamientos en Galicia. Se hará oficial mañana, pero ya conocemos el nombre extraoficialmente de esos dos ayuntamientos, que son Cesuras y Oza. ¿Este es para usted el punto de arranque, el punto de partida de una reforma municipal inevitable y sin vuelta atrás? Bueno, yo creo que tal vez sea un poco aventurado decirlo, ¿no? Pero indudablemente yo no sé si el punto de partida de una reforma. Lo que sí es cierto es que es un camino que hay que seguir y que es un camino inevitable en este momento, ¿no? Yo creo que, en fin, todos somos conscientes de que existen municipios que por su propia naturaleza, por su extensión, por la falta de población, etcétera, pues bueno, tienen enormes dificultades para prestar determinados servicios a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que es muy importante que esa cuestión se analice y se analice con tranquilidad. Nosotros somos claramente partidarios de la fusión de municipios, digamos como concepto general, y lo que sí pedimos es que exista pues un marco normativo que lo regule, ¿no? Es decir, más allá de lo que es la manifestación de voluntad de decir que estamos a favor, sí creemos que es necesario que haya una ordenación jurídica de todo el proceso, de tal manera que todos aquellos que nos querramos sumar a ese proceso que ahora se abre, pues hombre, sepamos también qué hacer, cómo hacerlo y en definitiva, bueno, pues seguir un camino marcado por la seguridad jurídica y no por una cierta inseguridad, ¿no? ¿Eso quiere usted decir que solicita una ley a la Xunta de Galicia, al Gobierno de Madrid? Yo creo que la decisión es una decisión que corresponde a una política de Estado, ¿no? Es decir, yo creo que además el Partido Popular está en esa línea, se ha dicho ya en más de una ocasión, por lo tanto yo creo que debería haber una ley orgánica probablemente que regulase efectivamente cuál es el proceso que han de seguir la fusión de municipios y luego una ley autonómica en aquello que sea propio de sus competencias, ¿no? Yo creo que sí, que eso es absolutamente necesario, sobre todo cuando además en este momento, bueno, pues es algo que los propios ciudadanos están reclaman mejores servicios, menores costes y que seamos más eficaces en el ejercicio de nuestras funciones. Por lo tanto, bueno, sería legislar a favor de una corriente también de opinión pública que es muy necesaria. Pero eso sería de alguna manera imponer esa reforma, la fusión desde arriba. Hay muchos alcaldes que se niegan, que quieren que se mantenga primero como voluntaria y luego que esa reforma surja desde abajo. Bueno, yo creo que en determinados procesos de reforma administrativa la voluntariedad, en fin, tiene un valor, pero no es un valor absoluto, ¿no? Es decir, yo creo que los parlamentos están para algo, están elegidos democráticamente, representan la voluntad de los ciudadanos y por lo tanto, bueno, pues ellos son plenamente
en fin, capaces de legislar en esta materia, como en otras muchas, ¿no? Es decir, para eso hay elecciones cada 4 años. Pero este es un tema sensible, ¿no?, en cuanto a la idiosincrasia local, ¿no? Sí, evidentemente, todos pensamos que bueno, que me refiero a los vecinos, ¿no?, que a lo mejor son iniciar los un más proceso de sensibles fusión, pues sí, a veces es complicado, pero bueno, yo creo que finalmente es algo que se tiene que asumir con cierta normalidad. Santiago, por ejemplo, es un agregado de 3 municipios, ¿no?, es decir, de Conxo, de Enfesta y del propio Santiago, por lo tanto en eso tenemos ya cierta experiencia, ¿no?, y no pasa nada. Bueno, hablemos, si le parece, de Santiago. Usted tiene sobre la mesa un estudio de fusión con 2 ayuntamientos limítrofes, Ames y Boqueixón. ¿Hay fecha ya para esa posible fusión o todavía está muy lejos? Bueno, nosotros lo que queremos es continuar hablando con los alcaldes, ¿no? Yo creo, vuelvo a insistir, que ese es el camino. Lo que sucede es que lo que no queremos es que una vez iniciado ese camino se nos planteen cuestiones que sean de resolución, que trascienden a la propia administración local, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer con la función pública de los diferentes ayuntamientos, ¿no? Bueno, pues hay diferentes categorías laborales, cómo integrarlas, etcétera. ¿Qué hacer con contratos de prestación de servicios, bueno, que ayuntamientos tienen suscritos con diferentes empresas concesionarias, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, yo por eso insisto en que debe haber un marco normativo, o por lo menos, digamos, una ley de bases que establezca cuáles son los criterios para resolver estas cuestiones, ¿no? Todo lo demás yo creo que está muy bien, nosotros seguiremos esa dirección, pero insisto, yo creo que debería haber en cierto modo un poco más de seguridad jurídica en cuanto a la realización del proceso. ¿Tienen ustedes ya algún estudio cuantitativo de qué se ahorraría, qué ahorraría cada uno de esos municipios, concretamente estos 3? No es fácil tener un estudio de ahorros, digamos, que llegue hasta el último euro, ¿no? Pero sí podemos decir que, por ejemplo, en cargos de representación política sí se ahorraría pues mucho dinero, se ahorraría dinero si pudiésemos ser capaces de establecer, bueno, pues una unidad dentro de las empresas concesionarias, es decir, que en lugar de ser 2 o 3 lo fuese una, se ahorraría mucho dinero y se prestarían mejores servicios en el transporte metropolitano, en los colegios, etcétera, ¿no? Yo creo que no tiene más que ventajas el proceso, francamente, ¿no? Más allá de lo que puedan ser las resistencias a las que usted se hacía referencia hace un momento, yo creo que no puede tener más que ventajas. Pero bueno, insisto, en términos de yo creo que también, ¿no? En términos de recaudación también, probablemente. Lo que sucede es que también tiene algunos inconvenientes que son los que hay que sopesar. Por ejemplo, a veces se incorporan grandes territorios con poca población, que exigirán lógicamente los mismos servicios que otras áreas de ese municipio fusionado, lo cual implica revisar probablemente la financiación de esos ayuntamientos fusionados, ¿no? Necesitarán probablemente más ayudas de otras administraciones. Por lo tanto, todo eso es lo que a mí me gustaría tener un poco más claro, insisto, sin dejar de tener presente nuestra más absoluta defensa de esa línea de trabajo del presidente de la Xunta, ¿no? Hay 200 ayuntamientos que tienen menos de 5.000 habitantes. ¿Cree usted que son esos 200 los que deberán sí o sí fusionarse? Bueno, yo creo que le decía al principio, ¿no?, que hay ayuntamientos que por su propia naturaleza, por ser ayuntamientos que no solo tienen poca población, sino que muchos de ellos, desgraciadamente, sobre todo me refiero a ayuntamientos del interior de Galicia, van perdiendo la poca población que tienen. Es decir, todos sabemos el grave problema que existe en Galicia en cuanto a la demografía, ¿no? Por lo tanto, hombre, parecería lógico que aquellos ayuntamientos que van perdiendo población, que tienen presupuestos escasos, que dependen casi exclusivamente de lo que las diputaciones o la Xunta de Galicia les pueda aportar, pues fuesen los primeros en iniciar ese proceso. Pero también es cierto que a veces es conveniente que exista, digamos, como un efecto llamada, ¿no? Y que un ayuntamiento importante o un ayuntamiento, bueno, pues digamos de los importantes, me refiero en términos de población, presupuesto, etcétera, pues también inicie un proceso de fusión. Yo creo que ese efecto también es importante, ¿no? Desde ese punto de vista, ya digo, nosotros
en el Ayuntamiento de Santiago estaríamos encantados de iniciar un proceso de fusión con cualquiera de los municipios limítrofes, porque entendemos, vuelvo a repetir, que sería extraordinariamente beneficioso para todos, ¿no? Bueno, si le parece, cambiamos de tercio, aunque seguramente mis compañeros volverán sobre este tema, que es evidentemente el tema del día. Estamos en crisis y evidentemente el lema es ahorrar y optimizar recursos, ¿no? Hacer más con menos. ¿No le parece que en estos momentos hay un desaprovechamiento, un desperdicio de los recursos en materia de aeropuertos en Galicia? A ver, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, no, lo digo, bueno, el que lo diga bajito no quiere decir que no lo diga convencido, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver, yo creo que este es un debate que bueno, que al igual que este, pues se inicia que al igual que el de los municipios, se inicia con resistencias y se inicia con visiones, pues a veces un tanto, digamos, locales, vamos a decir así, viciadas por una visión de proximidad, ¿no? Pero es un debate inevitable, es decir, yo creo que tarde o temprano llegaremos a la conclusión de que en Galicia, en un espacio de 150 kilómetros comunicados por autopista, pues 3 aeropuertos operativos, pues es un lujo que no podemos permitirnos, ¿no? Bueno, nosotros sostenemos, como es lógico, no porque sea alcalde de Santiago, sino porque es que estamos bueno, pues preguntando, consultando y hemos hablado con todo tipo de colectivos, ya sean pues colectivos de compañías aéreas, de ingenieros aeronáuticos o de caminos, pilotos, en fin, todo tipo de agentes económicos, y todo el mundo coincide en lo mismo. Es decir, Galicia necesita un gran aeropuerto, que es un aeropuerto central, que sería Lavacolla, y luego, bueno, pues Peinador y Alvedro pues serían aeropuertos que mantendrían sus vuelos nacionales. Yo, desde luego, satélites. Yo no lo llamaría aeropuertos satélites, yo diría que mantendrían de hecho su propia personalidad. Ahora bien, lo que no puede ser es que estemos todos a una, ¿no? Es decir, eso es absurdo y no tiene ningún sentido. Entre otras cosas porque, vamos a ver, hay un problema que trasciende lo que es Santiago de Compostela y al aeropuerto de Lavacolla, y es el aeropuerto Sacarneiro, ¿no? Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando en Vigo, por ejemplo, pues se dice que el aeropuerto de Lavacolla, que si recibe tantas ayudas y que si es nuestro principal competidor, etcétera y tal. Y claro, a uno se le queda un poco cara en fin, de cierta perplejidad cuando a pesar de ser un aeropuerto que tiene vuelos subvencionados, pues en el mes de enero ha caído un 20% el número de pasajeros. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que tienen a 40 minutos pues un aeropuerto internacional como es el Sacarneiro, y claro, son los propios vigueses los que ya lo consideran como su aeropuerto. Pero claro, es que la inmediata será que el resto de los gallegos lo consideren como su aeropuerto. Entonces, nosotros entendemos que una visión conjunta de lo que se llama la eurorregión, es decir, Galicia, Norte y Portugal, caben 2 grandes aeropuertos. Cabe un aeropuerto en Sacarneiro y otro en el aeropuerto de Lavacolla, conectado por AVE, por cierto, que es una vieja batalla que aquí venimos manteniendo, ¿no? Nosotros creemos que ese es el modelo aeroportuario de la eurorregión, es más, del noroeste peninsular, diría yo, y eso es lo que defendemos. Creemos que Lavacolla debe ser el centro del tráfico internacional de viajeros de la comunidad autónoma. Ahora, a partir de ahí, hombre, a mí lo que me gustaría es que de una vez por todas, todos aquellos que en privado sostienen que esta postura es absolutamente irrebatible, pues hombre, que alguno empiece a manifestarse también en este sentido, ¿no? Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Dentro de unos días tengo que ir a París, ¿no? Por un problema de las ciudades patrimonio, que hay que hablar con la UNESCO, y yo soy presidente de las ciudades patrimonio de España, ¿no? Yo iré a coger el vuelo al aeropuerto de Peinador, no tengo ningún problema. Desde la puerta de mi casa hasta el aeropuerto de Peinador me va a llevar 3/4 de hora máximo. Es decir, no se me ocurre ir a Madrid. Es el tiempo que tarda usted en recorrer la T4, más o menos, ¿no? Es que no se me ocurre ir a Madrid, estar 2 horas esperando en Madrid el enlace para irme a París. O sea, me parece absurdo, teniendo un vuelo directo entre Vigo y París, ¿no?
Bueno, pues yo creo que esto que es de sentido común, pues es lo que debe primar en el resto de este debate. ¿Usted cree que del otro lado no harían eso? Mire, yo no lo sé, pero lo que sí digo es que lo que sí aprecio aquí es a veces una falta de criterio que es sorprendente, porque yo he oído a personas que en sus empresas y en su trabajo profesional son personas extraordinariamente competentes y valiosas y que mantienen, pues bueno, una difícil lucha en estos momentos de crisis, ¿no? Y cuando hablan de estos temas pierden absolutamente, bueno, pues la razón, ¿no? Es decir, empieza a aflorar ahí, no se sabe qué tipo de localismo, pues, en fin, ancestral, ¿no? O tribal, casi diría, y al final, pues eso, pues cuestiones que son obvias y que ellos jamás harían en sus empresas, pues pretenden que lo hagamos desde las administraciones, ¿no? Pues no, es decir, yo creo que esto se impondrá, tardaremos más o menos, pero en todo caso al final acabará Espero que imponiéndose, ¿no? entre tanto no nos gane la partida Oporto, ¿no? Bueno, yo también lo espero, pero también hay que ser conscientes de que no vamos bien. Es decir, o sea, yo prefiero advertir del problema y ponerlo encima de la mesa y discutir sobre él bueno, pues a que de repente nos encontremos con que no solo se ha vaciado Peinador, es que se ha vaciado Lavacolla y se ha vaciado Alvedro. Piense que en cuanto esté construido o finalizado el AVE del eje atlántico que unirá La Coruña con la frontera portuguesa, bueno, los portugueses ahora tienen paralizado el tramo de AVE entre Oporto y la frontera española, ¿no? Pero si eso estuviese construido, es decir, yo creo que no habría nadie en Galicia que para ir a Nueva York, por ejemplo, no se fuese al Sacarneiro y volase directamente a Nueva York. Es decir, sin pasar por Madrid. Claro, es que la alternativa es salir de aquí, llegar a Madrid, esperar 2 o 3 horas para el enlace, si sale o no sale, todos conocemos los problemas del aeropuerto de Madrid, ¿no? Y luego volar desde allí a Nueva York. Yo me iría al Sacarneiro y lo cogería directamente, pero como yo lo haría todo el mundo. Por lo tanto, hombre, también tenemos que pensar que, aunque los portugueses son muy queridos y son nuestros hermanos y tenemos una lengua común y proyectos comunes y trabajamos en una eurorregión, pues hombre, parece lógico que Galicia tenga un aeropuerto que le comunique con el exterior en las mismas condiciones que tienen ellos el Sacarneiro. Pero si seguimos por este camino, francamente no vamos bien. Última pregunta. Una de las medidas quizás más aplaudidas del gobierno de Mariano Rajoy pues es esa puesta en circulación de 5.000 millones de euros para que comunidades autónomas y ayuntamientos hagan frente a sus facturas atrasadas. ¿Su ayuntamiento hará uso de este recurso que pone a disposición el gobierno de Mariano Rajoy? ¿Y nos puede decir cuál es el importe de las facturas que el ayuntamiento tiene pendiente de pago? Bueno, sin duda, si fuesen 5.000 millones casi le diría que nosotros nos lo consumiríamos entero, ¿no? Son afortunadamente 53.000 millones, me parece. Pues me equivoco, pero perdón. bueno, en cualquier caso sí vamos a hacer... Es posible, 5.000 millones me parece poco, efectivamente. Sí vamos a acudir a ello, primero por una cuestión de justicia, ¿no? Es decir, yo creo que no hay derecho a que a estas alturas haya proveedores que por el despilfarro que ha habido en anteriores administraciones estén sin cobrar los servicios que han prestado a los ayuntamientos, ¿no? Me parece que es una cuestión de justicia. Segundo, porque las condiciones del préstamo son mejores al anteriores créditos ICO. Los anteriores créditos ICO, pues bueno, no tenían periodo de carencia y había que devolverlos en 3 años en el periodo de la legislatura. Aquí estos tienen 2 años de carencia y 10 años para la devolución completa, por lo tanto es más fácil, digamos, de amortizar, ¿no? Pero sí acudiremos y es más, bueno, mañana tenemos un pleno extraordinario para aprobar todas las facturas que están pendientes a 31 de diciembre del año pasado y bueno, lo que sí es lamentable de todo esto es que al final, pues bueno, los que se han ido de parranda y tienen la resaca, pues resulta que salen indemnes de todo esto y los que tenemos que pagar la juerga somos otros, ¿no? Pero en fin, esto es la vida política y espero que los ciudadanos se den cuenta de quién la ha estado gobernando y quién está gobernando ahora, ¿no?
Señor Conderroa, le doy paso a las preguntas de mis compañeros. Ana, por favor, empiezas. Sí, buenas noches, Conderroa. ¿Qué tal? Señor Conderroa, perdón. Estaba usted hablando de las facturas pendientes, de las que se encontraron en los cajones ocultas que habían dejado pendientes los anteriores gestores. En algunos países, por ejemplo en Islandia, hemos visto cómo se ha decidido juzgar al ex primer ministro por una mala gestión de la crisis. ¿Usted cree que aquí en España también es urgente tomar medidas para que se le puedan exigir responsabilidades penales a los malos gestores? Sí, vamos a ver, yo lo que creo es que hay una cuestión que es evidente, es decir, es que no se puede uno marchar de una administración dejándola absolutamente quebrada y al día siguiente estar tomándose un café en la cafetería de enfrente y encima criticando a los que se quedan o riéndose de los que se quedan porque no puede hacer nada, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es absolutamente necesario, tal vez no con una pena de cárcel, para eso está el Código Penal y, bueno, salvo que hubiera conductas expresamente delictivas y, bueno, que incurriesen en figuras delictivas que ya están contempladas en el Código Penal, pero bueno, sí debería haber una inhabilitación, ¿no? Es decir, un señor que, vuelvo a repetir, estoy pensando pues en ayuntamientos que hemos oído a lo largo de todos estos meses, ¿no? Pues que dejan 600 millones de euros de deuda, otros dejan pues 300 millones de euros de deuda en ayuntamientos relativamente pequeños, pues bueno, claro, esos señores evidentemente una responsabilidad tienen que tener, por lo tanto, yo ya lo había dicho hace algún tiempo, soy absolutamente partidario de que aquel que de una manera deliberada, consciente y sabiendo perfectamente a lo que se atiende, deja un ayuntamiento o una administración literalmente quebrada, bueno, desde luego debe responder de sus actos como cualquier otra persona en este país, ¿no? María, por favor, adelante. Hace unos días se reunieron ustedes los municipios en la Comisión Nacional de Administraciones, ¿no? Se les ha establecido un techo del 0,3% del gasto, ¿no?, del déficit. ¿Qué considera usted que esto es una, en fin, un punto adecuado, dado desde su punto de vista estrictamente como gestor municipal, desde el Ayuntamiento de Santiago, ¿no? Es un techo... Vamos a ver, yo creo que es bueno que siempre haya una limitación. Creo que es bueno, sobre todo a la vista de lo que hemos pasado estos últimos años. Es decir, yo creo que debe establecerse. ¿Qué sucede? Que al final establecer criterios de carácter objetivo puede perjudicar a aquellos que bueno, pues que nos encontramos en situación verdaderamente difícil, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo el caso del Ayuntamiento de Santiago. El Ayuntamiento de Santiago tiene agotada su capacidad de endeudamiento. En estos momentos está en eso es lo que le iba a preguntar, que cómo está para hacer frente a ese 0,3%. No, al 75% de los ingresos corrientes está agotado. Yo no puedo, para que me entiendan los espectadores, no puedo pedir 100.000 euros de crédito a ninguna entidad financiera. No puedo. Y por otro lado, este año pasado, en el ejercicio del año 2011, han caído 8 millones de euros los ingresos, como consecuencia de la menor actividad en la construcción, la menor venta de vehículos, por tanto menos impuesto de circulación, y así sucesivamente, ¿no? 8 millones de euros menos y no puedo pedir 100.000 euros de crédito. Esa es mi situación. Por tanto, yo creo que establecer medidas con carácter general tiene el riesgo o tiene digamos, la dificultad de tratar de forma igual a situaciones desiguales y eso realmente, bueno, pues hay algunos a los que nos puede perjudicar seriamente, ¿no? En cualquier caso, insisto, como criterio general, me parece perfectamente razonable que exista un techo de gasto y un límite al déficit, porque es que, desde luego, lo que no puede suceder es lo que ha pasado en España estos últimos años. Pero, ojo, no solo en las administraciones públicas, hablamos también de, bueno, pues en este caso entidades financieras como las cajas de ahorros, que hemos visto que han sido, bueno, se han quebrado sistemáticamente la mayor parte de ellas, se han sostenido algunas con dinero público y hemos visto como muchos de los gestores, después de haberlas dejado quebradas, se han ido de rositas y además con indemnizaciones multimillonarias. Eso tampoco se puede consentir. Frente a esta limitación del porcentaje, perdona, directora, lo que les instan a ustedes también desde el Gobierno es a la obtención de nuevos recursos. ¿Eso es fácil, es factible, lo ven posible? Hombre, a todo el mundo le gustaría encontrar una mina de oro, ¿no? Es decir, yo me apunto y si es posible una mina, pues no sé, de diamantes, pues todavía mejor, ¿no? Pero claro, pero esto no aparece todos los días, ¿no? Nosotros tenemos que
Primero, yo siempre que me hablan de obtención de nuevos recursos, primero por vía tributaria, o sea, por vía impositiva, yo creo que ya está bien, sinceramente. Es decir, porque claro, al final uno en una administración local dice, bueno, pues incremento un poquito pues el porcentaje del IBI, ¿no? Y si total va a ser nada, o incremento la tasa de recogida de basura, si total en el recibo va a ser nada, ¿no? Pero claro, ese es al mismo bolsillo al que se le incrementa el IRPF, y es al mismo bolsillo al que se le ha incrementado el IVA, y así sucesivamente, ¿no? Por tanto, el sujeto pasivo al final siempre es el mismo, dejando al margen las empresas, y es el ciudadano medio y sobre todo el ciudadano sujeto a nómina, ¿no? Entonces, claro, antes de tomar medidas de carácter tributario o de carácter impositivo, yo creo que hay que pensárselo mucho. Yo voy más bien, que creo que es lo que tenemos que hacer todos, por optimizar los recursos de que disponemos, es decir, y por recortar servicios o bueno, pues que se venían prestando y que eran de manera superflua. Digamos, suprimir toda la administración paralela que ha ido creciendo a lo largo de todos estos últimos años y bueno, pues que nos hemos encontrado al llegar a una administración, ¿no? Bueno, pues empresas municipales de promoción de vivienda, de promoción de turismo. En Santiago hay hasta una Santiago Film Commission que ha tenido el dudoso honor de aparecer en una relación de la Paramount diciendo que jamás a nadie se le ocurra filmar una película en Santiago por las muchas dificultades que han puesto a Pedro Almodóvar cuando vino a rodar aquí. Bueno, pues para eso ha servido, pero había ahí trabajando algunas personas. Bueno, todo este tipo de cuestiones yo creo que es lo que hay que quitarse de en medio, administrar bien y bueno, tener en cuenta también que todos tenemos que hacer sacrificios, ¿no? Es decir, que ni siquiera ahora, en muchas ocasiones, lo ordinario se puede pagar en las mismas condiciones que se venía pagando hasta ahora, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, pues ayudas sociales que están pactadas en convenios colectivos. Me refiero a determinados complementos de productividad que en algunos casos eran simplemente complementos por presencia, ¿no? Pura y simplemente, es decir, la productividad era la misma, pero bueno, a uno se le pagaba por asistir al trabajo, lo cual no deja de ser sorprendente. Todo esto hay que revisarlo y sujetarlo en todo caso a una racionalización. Yo iría por ahí, y yo creo que hay mucho donde ahorrar. Estamos mal acostumbrados. Lo que sucede es que, claro, es mucho más fácil acostumbrarse a la relajación y al gasto que ahora cuando hay que encinchar, digamos, todo ese exceso que se ha hecho. Alberto Núñez Feijóo ya ha dado un ejemplo anunciando hoy la supresión del Consejo Económico y Social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, su fusión le oí, ¿no? Con el Consejo de Relaciones Laborales, ¿no? Efectivamente. Sí, a mí me parece una medida estupenda, ¿no? Y no digo más porque después me castigan, pero me parece una que por ahí van estupenda. Las cosas, ¿no? Sí, sí. Caetano, por favor. Sí, pois, casi enlazando un pouco con esta supresión, dous temas un pouco distintos, seguramente distantes. O primeiro, son dúas ferramentas inúteis xa para a cidade de Santiago, o consorcio e o Estatuto da Capitalidade. O segundo tema, ata onde vai chegar o Concello, ata onde vai chegar o alcalde Conderroa co escándalo das catas. Bueno, vamos a ver, con relación ao consorcio, o Consorcio de Santiago foi unha ferramenta, sigue sendo unha ferramenta extraordinariamente útil para o desenvolvemento de políticas de rehabilitación en Santiago. É certo que hai menos ingresos, ese foi produto tamén dun pacto que se fixo entre tres administracións, bueno, para reducir as diferentes aportacións que tiña que facer cada unha delas, non? A administración central, a autonómica e a administración local. A pesares diso, volviuse a facer un recorte porque efectivamente non salen as contas, non? Entón temos que priorizar. O consorcio non vai a desaparecer, o consorcio non sufre, non está en risco de desaparición. Que sucede? Bueno, pero está hibernado. Tampouco hibernado, porque sigue mantendo un orzamento que a tempos de hoxe o ten prorrogado, porque ainda non están aprobados os orzamentos xerais do Estado, non? Por lo tanto, hai que esperar. Pero bueno, sigue tendo un orzamento importante. Que ao mellor non poderemos facer toda a actividade que se viña facendo estes anos anteriores,
pois sen dúbida alguna, como tampouco a Administración Central pode seguir prestando moitos dos servicios que viña prestando, a Administración Autonómica e, por suposto, a Administración Local. Pero o consorcio nin vai desaparecer, nin vai, en aquelas políticas que son fundamentais, que son as axudas á rehabilitación, vai a sufrir merma algunha. Si pode sufrir algún recorte, pois algunha exposición, algún festival que se vai a celebrar, etc. En todo caso, procuraremos ir cuadrando, na medida do posible para que non se sufra moito. Pero, non vai a desaparecer nin vai a haber problema. En canto ao escándalo das catas, pois aí temos unha demostración do que se viña facendo no Concello de Santiago. Fíxese que vostede que nós non escollemos para nada digamos as pistas nas que se tiña que analizar o firme. En todo caso, foi unha cousa que si fixo a propia empresa consultada. Unha empresa que, ademais, fai traballos para a administración, para empresas privadas, etc. Unha empresa de control de calidade. E de 10 que analizou en 8, pois nin está a densidade, nin a densidade corresponde á oferta presentada, nin o grosor da capa de rodadura é o que se tiña ofertado. Nos calculamos que só en esas 10 pistas hai unha, digamos, desaparición, vámoslo decir así, de aproximadamente uns 600.000 euros, só en esas 10 pistas. Claro que vamos a seguir adiante, porque o que non podemos facer é estarlle pedindo aos cidadáns que fagan sacrificios e que se apreten o cinto, e, por outra parte, consentir que haxa actuacións como estas. María, por favor. Buenas noches, alcalde. Yo lamento no ser nadie para manifestarme de forma irrebatible, pero coincido completamente, por lo menos desde mi humilde posición de economista, con lo que usted ha comentado del aeropuerto de Santiago. Es más, este discurso que tan manido de eficacia y eficiencia es que se desmonta absolutamente en términos de eficiencia, porque cuando hay recursos muy escasos, como es el caso actual, susceptibles de usos alternativos, todos sabemos que la centralización es buena. Por tanto, por eficiencia debería de ser el aeropuerto de Santiago, y por eficacia también, porque nuestro objetivo evidentemente es tener un potente aeropuerto que le haga frente al Sacarneiro, ¿no? También me gustaría saber cuántas de esas personas que se manifiestan con esas exaltaciones en su vida privada, y cuando les va el dinero al bolsillo cogen y se van a coger el avión al Sacarneiro, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, lo que usted llama localismos ancestrales o tribales, yo en muchos casos le llamo estatuto de capitalidad. Creo que eso es un problema añadido, ¿no? Usted es alcalde de la capital de Galicia y eso pues a veces escuece, ¿no? Girando sobre este estatuto de capitalidad y sobre su posición de alcalde de la capital, muchas de sus actuaciones pues son seguidas por toda Galicia, por cuanto es un plus, ¿no?, de responsabilidad y un plus en su gestión, o por lo menos así lo vemos. Y a mí me gustaría saber, hace poco en una conversación con un conocido, una persona enterada, además me sorprendió porque era una persona enterada de la vida de Santiago y de sus políticas y sus medidas, ¿no? Y me decía que es una locura pasar la gran estación de Santiago, la gran estación del AVE, a la Bacolla. Yo le decía que creía que estaba equivocado. Me gustaría que aclarase, si puede, brevemente este tema. Y una última cosa muy concretita, si me permite, Carla, muy concreta, porque también creo que es importante para toda Galicia. Usted ha capitaneado, ha llevado muy a gala la bandera de la lucha contra el botellón. Yo creo que es un problema que nos afecta a todos por cuanto afecta a nuestros jóvenes, y más personalmente yo veo cómo queda el campus de la Universidad de Santiago después de las noches de fiesta, ¿no? Entonces quisiera saber si se siente eso con la bandera, ¿no?, de esa lucha, y si cree que las políticas y las medidas que se están tomando en Santiago en este sentido, acabamos de tener en la prensa 400 detenidos desde que entró en vigor, podrían o deberían asimilarse o aplicarse en toda Galicia e incluso en toda España. Bueno, comenzando por esto último, ¿no? Yo creo que nosotros lo que hemos hecho es partir de una circunstancia que no nos gusta. Es decir, yo creo que el botellón ha sido mal llamado una forma de ocio juvenil, perdón. ¿Por qué? Porque bueno, todo lo que gire en torno a la ingesta de alcohol, ingesta entendemos ingesta seria de alcohol, ¿no? Por parte de adolescentes o de jóvenes y tal, partimos de la base de que no es bueno.
pero no porque nos lo inventemos nosotros, es decir, es que lo dice desde la Organización Mundial de la Salud hasta el Ministerio de Sanidad, pasando por la Consellería y terminando por los profesionales sanitarios, es decir, que ven como, bueno, pues los días que hay botellón, pues aumentan las llegadas pues por intoxicaciones etílicas y en bastante número y afortunadamente en menor número ya por comas etílicos, ¿no? Pues eso genera además mayor responsabilidad o mayor posibilidad de accidentes de tráfico, problemas de violencia urbana, problemas de violencia doméstica, problemas de rotura de mobiliario y por supuesto problemas en la convivencia con los vecinos. Por lo tanto, no hay ninguna razón que nosotros entendamos válida para que se creen botellódromos o se apoye la práctica del botellón. ¿Qué hemos hecho? Alguien esperaba de nosotros que acudiésemos al palo y tente tieso, ¿no? Pues se equivocan, ¿no? Se equivocaron. ¿Qué hemos acudido? Pues a una acción que va dirigida sobre todo, bueno, primero a multar, evidentemente, por el consumo de alcohol en la vía pública, y a multar además con una multa de una cuantía importante y que esa multa llegue a la familia, ¿no? Llegue al padre. Es a veces muy simpático, entre comillas, ver, como nos cuentan los policías locales, cuando le piden la dirección y le dan una dirección de Santiago, ¿no? Y en cuanto le piden, no, carnet de identidad y la dirección de los padres. Entonces empiezan, no, por favor, mi padre, no, juro que no vuelvo por aquí. Bueno, ¿qué pasa? Pues esos chicos o esas chicas que van al botellón, nuestra idea no es hacer del botellón elementos recaudatorios, pero sí es que a lo mejor llegue un toque de atención a esa familia, a ese padre o esa madre que además está costándole un dinero mantener a sus hijos estudiando fuera y oiga, mire, pasa esto, ¿no? Pasa esto. Bueno, pues tendrán una conversación, lo hablarán, etcétera. Pero la multa tienen posibilidades de sustituirla por trabajos en beneficio de la comunidad. Y yo creo que ahí está también lo positivo, ¿no? Es decir, que un día recojan los restos del botellón, que otro día atiendan a ancianos que viven solos y se comprometan a estar una semana pues atendiéndoles y llevándoles la comida, limpiando la casa, ayudándoles a asearse. Creo que es bueno que ayuden a limpiar pues el Camino de Santiago y creo que es bueno que presten servicios sociales. Y eso yo creo que está calando en la sociedad. De hecho, está funcionando bien, está ¿no? funcionando. Yo creo que sí. De hecho, bueno, si calculamos la participación en el botellón por las toneladas, digamos, que se recogían y las que se recogen ahora de residuos, la caída ha sido brutal, ha sido en picado, ¿no? Bueno, todavía quedarán problemas, pero yo creo que en ese sentido vamos bien y ojalá otras ciudades siguieran el mismo ejemplo, pero bueno, cada uno en ese sentido hace lo que quiere, ¿no? Y con relación a la primera de las preguntas, que era relativa a la estación, ¿cómo es el tema? No, vamos a ver, ahí hay un error. Nosotros no queremos, es decir, lo que no queremos es que se nos haga una estación de AVE porque sí, ¿no? Es decir, vamos a ver, en el año 2009 se firmó un convenio entre el Ministerio de Fomento, Adif, el Ayuntamiento de Santiago y la Consellería, el cual, en ese convenio, una de las primeras obligaciones que se contemplaba para Adif era la realización del planeamiento urbanístico de todo el área de la estación, ¿no? Eso no se hizo, por lo tanto, convocar un concurso para construir una estación sin saber dónde se va a ubicar me parece absurdo, punto uno. Punto dos, nosotros defendemos a la actual estación de Santiago, nos gusta, es decir, habrá quien no les guste, pero creemos que forma parte de la vida colectiva de cientos de miles de gallegos que desde el año 40 y tantos han venido a esta ciudad. ¿Por qué derribar ese edificio? Es decir, no hay una razón objetiva, nadie me ha dado a mí ni una sola razón para que ese edificio sea derribado y no sea aprovechado, ¿no? En tercer lugar, nosotros lo que queremos es que el AVE, por supuesto, llegue a Santiago. En estos momentos llega el AVE con toda la dignidad del mundo, es decir, si no es un AVE de los de 300 kilómetros por hora, pues es un AVE, un tren de velocidad alta para entendernos, y se sube y se baja de él con toda la dignidad del mundo. ¿Qué queremos? Ordenar ese espacio. Queremos además que el AVE del eje atlántico, el que recorre la cornisa atlántica de Galicia, desde Coruña hasta Vigo, pues tenga una desviación al aeropuerto de Lavacolla, pero no porque sea bueno para Santiago, es que, volvemos al debate de antes, es que si no hay un aeropuerto gallego enlazado con una red de AVE, pues al final iremos todos al Sacarneiro. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que haya un apeadero de AVE en el aeropuerto de Lavacolla,
y, por supuesto, bueno, pues el apeadero o la estación que tenemos mejorada, pero no hay necesidad de gastarse 40 millones de euros en una estación nueva, no hay necesidad de hacer un nuevo centro comercial en Santiago, que lo único que haría en estos momentos sería acabar definitivamente con el comercio local. Todavía queda un gran centro comercial por abrir, veremos a ver el efecto que tiene, y desde luego lo que queremos en definitiva es que, hombre, de alguna manera los recursos de que disponemos aprovecharlos con la mayor racionalidad, ¿no? Señor Conde Roa, muchísimas gracias por su participación. Han sido 40 minutos de intensa información que ha circulado por esta mesa. Encantado. Esperamos verle más adelante, cuando se adelanten esos estudios sobre esa posible fusión de Santiago con los ayuntamientos de limítrofe. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Y a todos ustedes, pues no se vayan, porque nosotros seguimos debatiendo aquí en Galicia Opina en 2 minutos después de esta pausa. Hasta ahora.